Muy buen día, saludos para todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Los saluda de nueva cuenta Raúl Ruiz Temis en esta ocasión para abordar un nuevo video de la sección de 10 minutos de Café Psicoanalítico bajo el tema de las diferentes aproximaciones a los entendimientos sobre los estados límite. Como tal, me planteo compartir con ustedes 9 perspectivas de autores, líneas de pensamiento, escuelas, marcos teóricos al final, que pueden sustentar nuestros entendimientos sobre las patologías límite, los funcionamientos, los estados, las organizaciones, las estructuras, según como cada autor o autora lo plantee. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, estamos en el marco de la invitación al diplomado en trastorno límite de la personalidad para que ustedes tengan una antesala de lo que pueden conocer en esta nueva oferta académica. Vamos a presentar al primer autor, que es Otto Kemper, psiquiatra y psicoanalista, quien nos va a hablar de una organización fronteriza o límite de la personalidad en la cual va a describir pacientes que presentan estructuras patológicas de la personalidad específicas y estables y no necesariamente en un estado transitorio que sea fluctuante entre neurosis y psicosis. Para Kemberg, la organización límite de la personalidad va a amparar una serie de patologías descritas por la psiquiatría, así como muchos otros cuadros que solamente describe el psicoanálisis. Entre aquellos que describe la psiquiatría están los trastornos de la personalidad límite, histriónico, narcisista, antisocial y esquizoide. Mientras que dentro de los que también describe el psicoanálisis está el tipo dependiente, el paranoide, el esquizotípico, el hipocondriaco, entre otros. Kemper va a proponer el origen de estas patologías en un exceso de pulsión de muerte que se vuelve constitutiva a la organización estructural de la personalidad de nuestros pacientes, o bien en el advenimiento psíquico a partir de la fantasía, la angustia, las defensas, entre los elementos que ya compartía con ustedes en el video anterior sobre qué es el diagnóstico diferencial en psicoanálisis. Esta es la primera propuesta. La segunda propuesta es de Jean Bergeret, que va a contrastar altamente con las ideas kemperianas. Bergeret, también psiquiatra y psicoanalista, pero el francés, no va a denominar estructuras a las patologías límites o a las vivencias o estados límite, precisamente porque no cuentan con mecanismos defensivos estables y específicos, y por lo tanto para Bergeret no son entidades clínicas que tengan una identidad propia. Para poderlas entender, las va a designar como aestructuras y en ellas va a destacar un funcionamiento altamente inestable marcado por una pseudonormalidad. Entendiendo por pseudonormalidad una pseudoadaptabilidad al medio social, pero también para el reconocimiento de sus procesos anímicos individuales. Kemper y Bergeret en la década de los 90 fueron las dos figuras más representativas para poder entender el funcionamiento límite. Kemper del lado de Estados Unidos y gran parte del continente americano, mientras que Bergeret en Francia y gran parte del continente europeo. Tenemos la propuesta de Gunderson, también médico y psiquiatra, que también va a criticar la propuesta kemberiana, porque va a decir que Kemper tiene una visión muy abarcativa y poco sostenida sobre las patologías que puede abarcar la organización límite de la personalidad. Y entonces para Gunderson, el único cuadro paradigmático de la organización límite es el trastorno límite. Evidentemente, pues tiene una visión mucho más psiquiátrica, menos psicoanalítica, y va a observar en estos pacientes una inconsistencia en el objeto, que implicará dificultades en el reconocimiento y estatuto del objeto en tanto sus cualidades distintivas de sujeto. Es decir, en otras palabras, va a haber fallas en el reconocimiento de la alteridad del otro en tanto otro, así como también aparecerán atribuciones de características buenas y malas, que nos habla de la visión escindida, polarizada, dicotomizada que tienen los pacientes límite o borderline, como también los llegamos a nombrar.
¿vale? Pero entonces, la diferencia entre Gunderson y Kemberg será que Kemberg sí piensa que pueden existir muchos otros cuadros o entidades clínicas que estarán estudiadas desde la organización límite de la personalidad, mientras que para Gunderson única y exclusivamente nos remitiríamos al TLP, como se le llega a acotar. El cuarto autor que ha tenido influencia en nuestra disciplina es Donald Winnicott, pediatra, psiquiatra y por supuesto psicoanalista, quien nos va a hablar del concepto de falso self. Este falso self está sostenido en la idea de Helen Deutsch de las personalidades como sí. Para Winnicott, los pacientes límite tendrán un funcionamiento propio e independiente de las estructuras psicóticas y neuróticas, pero será una estructura o una personalidad con nódulos psicóticos de presentación neurótica. Es decir, aun cuando se muestra independiente de estas dos entidades o de estas dos estructuras clínicas, vamos a ponerlo así, en la figura es neurosis, pero en el fondo es psicosis, ¿no? Y entonces es un poco difícil el aproximamiento, la aproximación que podemos hacer de este planteamiento. Su etiología son las madres insuficientemente buenas. Recuerden que para Winnicott tan insuficiente es que sea del todo buena como del todo mala. Y entonces en estas madres insuficientemente buenas serán aquellas que impusieron sus necesidades al niño y por supuesto no lo lograron sostener, provocando entonces una constitución falsa sobre la sumisión y defensa del verdadero ser. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños que habrán sido cuidados por una madre insuficientemente buena se pegotearán a los deseos, al designio, al anhelo, al objetivo, al propósito, al proyecto materno, un poco en detrimento y a ultranza de sus propias necesidades, de sus propios afectos, de sus propios deseos, de sus propios proyectos identificatorios. Ojo aquí, recordemos que la idea de madre, el psicoanálisis nos remite al cuidador primario, que puede ser mamá, pero también puede ser papá, puede ser hermano o hermana mayor, puede ser tío, tía, abuelo o abuela, inclusive institutrices en algunos casos de deprivación infantil. Entonces, pensemos que el paradigma winnicottiano es altamente complejo, como todas las líneas de pensamiento en psicoanálisis. Después tenemos la propuesta de Heinz Kohut, quien como médico y psiquiatra será cuestionado en sus aportaciones al psicoanálisis, sobre todo porque se dedicó mucho a buscar la adaptación del sujeto a su medio social y entonces no es del todo reconocido como un psicoanalista propiamente hablando, pero pues habrá quienes sí lo admitan en la disciplina. Kohut apuesta para explicar las patologías límite como una fragmentación del self, del sí mismo o del yo, según sea la traducción, que por supuesto estará permanentemente en correlación con la línea de las patologías psicóticas. Esto generará que el sí mismo del sujeto límite se sienta descontinuado, ¿no? Supongamos, si lo pudiéramos poner en una ilustración, serían estas rayitas que simulan una línea, así como los puntitos que pueden ver ustedes en el extremo derecho de la pantalla, ¿vale? Ese sería un self, un sí mismo descontinuado. Esto entonces para Kohut sería una estructura psicótica no desencadenada, susceptible a desencadenarse si continúa recibiendo cuidados negligentes, si el medio sigue siendo altamente frustrador o privador, y entonces él, para explicar la causística de este tipo de patologías, se apegará a la idea de que se debe a una patología del progenitor, quien tiene una incapacidad crónica y perseverante de respuesta a las necesidades de afirmación del niño en ausencia de empatía. Es decir, que como el padre no pudo contactar empáticamente con las necesidades de su hijo o hija, entonces este hijo o hija se verá destinado a no poder tener esas relaciones salutíferas y adaptables con el medio subsecuente social. Evidentemente, esto es problematizado por las escuelas eh, inglesas, francesas y, por supuesto, contemporáneas, incluso en Estados Unidos, como por ejemplo
la escuela intersubjetivista y relacionista, habrán partido de algunos principios cojutianos y después debatido su aplicabilidad por considerarlos altamente unilaterales, ¿no? Entonces, pues son notas al pie que pueden incentivar futuros estudios para seguir comprendiendo la teoría y la clínica de nuestra disciplina psicoanalítica. Tenemos también a Michael Balin como una sexta figura importante para entender las patologías límite. Él fue bioquímico y psicoanalista, quien va a decir que los pacientes límite están más allá del Edipo en un estadio preverbal de la relación narcisista. Su más allá quiere decir un estadio previo, ¿vale? No es precisamente una posterioridad. La posición de la falta básica, donde las palabras no tienen significado convencional, estará asociada a un descuido que se siente irreparable. Es decir, también apuntala a este factor ambientalista, contemplando lo ambientalista, como el cuidado que los progenitores pueden proveer a su hijo o hija y que entonces, si no es adecuado, se sentirá como algo irreparable e inconsolable con el devenir subjetivo del niño, futuro adolescente y por supuesto futuro adulto. En el origen estará la discrepancia de las necesidades biopsicológicas de los cuidados psíquicos y maternales. Esto quiere decir que lo que le fue provisto al hijo o hija en tanto cuidados fue menor a lo que realmente necesitaba para poder desarrollar una personalidad salutífera. Esta posición entonces genera líneas de transferencia diádicas o vinculaciones diádicas y no triádicas, que serían las que insertarían al sujeto en el conflicto edípico. Por lo tanto, no se estructura este conflicto y se generan respuestas paranoides. Si nos remitimos a las líneas de pensamiento kleinianas, pues estaríamos poniendo sobre la mesa la aparición de estos objetos persecutorios y, por supuesto, la posible aparición de defensas maníacas como el control, el desprecio y el triunfo sobre el otro, ¿vale? Como siguiente figura tenemos a Jacques Alain Miller, filósofo y psicoanalista, heredero de la teoría de la escuela y de la obra lacaniana, quien lanza la Asociación Mundial de Psicoanálisis para transmitir la enseñanza lacaniana, pero se va a escindir, entre muchas cosas, por el posicionamiento entre las vivencias y o patologías límite, porque Alain Miller no va a reconocer la existencia de este fenómeno, sino que más bien va a aludir a ellas como distintas variaciones de la propia neurosis, psicosis o estructura perversa. Lo más cercano que se va a desarrollar al concepto o al entendimiento de las vivencias límite son las nociones de las psicosis ordinarias, que de alguna manera sientan este precedente para pensar que las patologías límite son psicosis no desencadenadas aún, pero que pueden desencadenarse. Evidentemente, ese cisma que se genera en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, encabezada por Miller, genera la separación de un grupo que sí va a concebir las patologías límite, y una de las figuras representativas de ese grupo sería Silvia Amigo, una psicoanalista que también generó contribuciones para el abordaje de este tipo de patologías. Después está Peter Fonagy, psicólogo clínico y psicoanalista inglés, que sustentado en todos sus antecesores que preexistieron al planteamiento de sus teorías, como fueron Klein, Feyerabend, Winnicott, Meltzer, Bion, entre otros, va a plantear que en los pacientes límite habrá una limitada capacidad para representar sentimientos en sí mismo y en los demás. Nuevamente alude a esta falta de empatía, por supuesto, a una falla en la autorrepresentación y en la representación del otro como objeto internalizado íntegro. Y entonces muy probablemente tenderá a la polarización de sus afectos de positivos o negativos, buenos y malos, completamente óptimos o completamente negligentes. Y por último tenemos a André Green como médico y psicoanalista francés, también separado de la enseñanza lacaniana, que él va a ver en los pacientes límites la formación de un falso self provisto de un narcisismo prestado, es decir, las identificaciones narcisísticas serán postizas.
Para Green no existirá distinción entonces entre el pensamiento, la representación y el objeto en tanto tal, esto a merced de las altas decisiones que se juegan en el psiquismo y que no hacen referencia a un tercero potencial que sea transmisor, garante, representante de la ley, y por lo tanto se siguen manteniendo estas relaciones diádicas con el cuidador primario que nosotros denominamos bajo el constructo como madre. ¿Eh? El problema con la obra de André Green es que no ha sido del todo traducida al idioma español, entonces han sido muy pocos los textos que tenemos de este autor para su consulta directa. Editorial Amorortu se ha dedicado un poco más a su traducción activa. Esperemos que próximamente ya tengamos estos documentos, estos libros para su consulta y por supuesto su exploración más detallada. Todo ello como antesala para invitarlos al diplomado de trastorno límite de la personalidad que inicia el próximo 11 de julio del 2024 con asesorías todos los jueves de 7 a 9 de la noche, así como clases grabadas. Las clases grabadas son cada semana, mientras que las asesorías son cada 15 días, ¿vale? Obviamente tenemos material de lectura, material adicional que puede servir para ir consultando este diplomado, esta línea de estudios, y generalmente iremos mencionando algunas películas, canciones, videos, producciones sociales que nos permitan pensar el trastorno límite de la personalidad en su amplio espectro. Tenemos 12 clases, empezamos abordando la revisión histórica de los estados límite, seguido por el entendimiento de la psiquiatría, del psicoanálisis y de la psicología. Luego pasamos a entender cómo el desarrollo psíquico en la organización anímica infantil puede generar el advenimiento de patologías límites a futuro. Revisamos un texto de Paulina Kemberg sobre la personalidad límite en niños. Profundizamos con la propuesta de Peter Giovaccini en trastorno límite en adolescentes, que, bueno, acotadamente serían la extensión narcisística de una madre que ejerció sobre ellos un control omnipotente. Pasamos a la revisión de las familias con productividad de borde, una temática novedosa de la Escuela Vincular Argentina, encabezada por Silvia de Gomel y Susana Matus, terminando con la revisión histórica de la relación entre la perversión y los padecimientos límite. Por último, abordaríamos algunas clases para entender un estudio de caso sobre una actriz muy conocida en la primera década del siglo XX, y las dos clases restantes o finales del diplomado serán para entender la psicoterapia de expresión y la psicoterapia de apoyo que Kemper formalizó en su libro de trastornos graves de la personalidad para el abordaje de pacientes con vivencia límite, pero que después decantaron en lo que actualmente se conoce como psicoterapia focalizada en la transferencia. ¿Vale? Entonces, es un diplomado que está diseñado para una revisión conceptiva, por supuesto lógica y consecuente a los objetivos y contenidos particulares del diplomado. Dura 3 meses, en total son 18 encuentros entre 12 clases y 6 asesorías, y por supuesto pueden acceder a mayor información a través de la página de Unifreud, www.unifreud.com, o bien comunicándose con el área de control escolar para su incorporación en el número de Guadalajara 3311 950275. ¿Vale? Estamos para apoyarlos y por supuesto me dará gusto encontrarlos en este grupo de estudios, esperando que sea de interés para todos y todas ustedes. Por ahora se despide Raúl Ruiz, deseándoles un excelente día y nos vemos muy pronto en el aula de estudios virtual. Hasta luego.